¿Cómo están? Mi nombre es Ricardo Infante, trabajo en la Universidad Autónoma de Guerrero, en México, en la costa sur de México, en el Pacífico. En esta área, que es el área de divulgación de la Dirección de Educación a Distancia, formamos un grupo muy interesante de 3 comunicólogos: Gerardo de la Cruz Rodríguez, que es nuestro camarógrafo; Miguel Morán Delgadillo, que es el compañero del sonido; y Alberto Hernández Maldonado. Y su servidor, que soy artista plástico, más que nada me dedico al dibujo y al grabado y a la comunicación verbal. Y nos sentimos muy orgullosos cuando vemos que amigos muy queridos para nosotros, que están en una tierra pues entrañable, como es la Argentina, o como es mi queridísima Nicaragua. Por cierto, hoy 19 de julio y yo tuve mucho que ver con ese lugar, Nicaragua, y les mandamos un especial saludo a los amigos argentinos, que sabemos que son gente culta, que son gente muy preparada, que tienen un altísimo nivel, y a los adolescentes argentinos, a los jóvenes argentinos, a los mayores argentinos que nos hacen el favor de vernos, igualmente con todo el continente. Especialmente hoy nos referimos a Argentina y a Nicaragua, porque vimos las estadísticas y nos sorprendió mucho, porque tenemos una alta valoración del pueblo argentino. ¿Sí? Dicho lo tal, vamos a terminar de ver nuestra plática sobre la computación. Y, híjole, bueno, esperemos que no les sea especialmente desagradable, porque vamos a hablar primero que todo, les vamos a dar un reconocimiento a 3 británicos. Pero yo sé que, a pesar de algunos problemas allá en los años 80, hay un nexo de reconocimiento también a la Gran Bretaña. Sí, colonialistas, abusivos, etcétera, etcétera, sí fueron, pero también tienen gentes maravillosas que han contribuido, como John Locke, o qué les parece Darwin, o qué les parece, no sé, Stephen Hawking. O sea, también tenemos que reconocerles, ¿no?, que tienen gentes maravillosas, ¿no? Newton, digo, no hay más que uno, ¿no? O Shakespeare, no hay más que uno. Entonces, sí, los británicos son un país muy, digamos, dialéctico, ¿sí? Pero no deja de ser un país muy importante, muy interesante, ¿no? Claro que si nos piden quiénes son, qué tan simpáticos son, no, bueno, pues los italianos son los más simpáticos, ¿no? Seguirían quizá a los españoles. Yo en lo personal no he tenido mayor trato con franceses, porque son difíciles para mi temperamento, pero en cambio con italianos y con otro tipo de extranjeros, sobre todo pues latinoamericanos, he tenido una relación maravillosa. Pues vamos a hablar de 3 ingleses. Para empezar, les vamos a rendir homenaje a George Boole, a Carl Babbage y a Alan Turing. Vamos a empezar con Babbage. Babbage es un hombre que viene de una familia de relojeros, y hay que recordar que en el siglo XIX la Gran Bretaña, que es entonces la mayor potencia del mundo, tiene que tener un control de sus rutas, tanto militares como comerciales, sus rutas náuticas, y entonces desarrollan, por ejemplo, la cronometría. Hay un hombre que originalmente se dedicaba a la carpintería. Eso es increíble. De repente se encuentra que los ingleses se dedicaban a las cosas más extrañas y terminan haciendo cosas que no tenían nada que ver con su labor original, ¿no?, con su vocación original. El caso de Babbage, por ejemplo, ¿no?
Pues él era un relojero y termina haciendo el primer proyecto, pues desgraciadamente no la ve terminada, de una computadora mecánica. Digo, sí, claro, ya sé, vamos a decir, pues eso ya en Anticítera ya había una computadora mecánica 2000 años antes de Cristo. Sí, no, pero esta era de absoluta precisión. De hecho, en el Museo de la Computación en Inglaterra, en Londres, está la computadora de Babbage, que trabaja mecánicamente y de una precisión extraordinaria. Entonces, bueno, les decía yo sobre la cronometría. Desarrolla la cronometría a alto nivel porque cuando se llega a determinada latitud, a determinado punto en un mapa, hay que girar a la derecha, porque si no hay arrecifes o porque si no hay contracorrientes, etcétera, etcétera. Y esto lo desarrollan los ingleses. Entonces, necesitan afinar sus rutas de navegación a la máxima perfección. Y entonces Babbage ofrece hacer un instrumento de altísima precisión que contempla muchísimos más datos que solamente el tiempo exacto en el que hay que girar o en el que hay que arrear las velas, o etcétera, etcétera. Yo de navegación no sé prácticamente nada, lo que les estoy diciendo es lo que he visto en las películas de piratas, ¿no? O las películas de barcos, ¿no? Como para variar, hablando de los ingleses, ¿no? Capitán de Mar y Guerra, que es bastante interesante, ¿no? Y Babbage desgraciadamente no ve terminada su obra, pero es una computadora que funciona perfectamente. Después tenemos a George Paul. George Paul es una maravilla, ese es increíble, es increíble. El cuate viene de una familia de zapateros. El cuate, por su condición económica, nunca puede estudiar. No puede estudiar. Y la única vez que medio tuvo oportunidad, pues no podía, porque resulta que él quería entrar a Cambridge, y en Cambridge no entraban más que los aristócratas, ¿no? Digo, ya en el siglo XX no, pero en su época sí. Y entonces, y sin embargo, va a inventar el sistema binario, va a hacer una serie de contribuciones sin las cuales no habría computación. Curiosamente, ya cuando se conoce todo su trabajo, que no se conoce gracias a la divulgación en Inglaterra, sino que se conoce gracias a la divulgación que un norteamericano hace en el Tecnológico de Massachusetts de la obra de Bull, resulta que es cuando empieza a sobresalir y entonces lo invitan a dar clases. Resulta que un cuate que no lo dejaron estudiar, un amigo, como nosotros le decimos cuates a los amigos, o sea, un amigo que no lo dejaron estudiar, a un personaje que no lo dejaron estudiar porque no era aristócrata, porque no tenía dinero, después lo invitan a que vaya a darles clases a los pirurris que sí podían ir a Cambridge en el siglo XIX, ¿no? Y por último tenemos un personaje que a mí en lo personal me encanta porque a pesar de los pesares, a pesar de que tiene que ocultar su homosexualidad, curiosamente hoy no tendría por qué ocultarla, pero la tiene que ocultar desde niño, se enamora a unos compañeros de escuela. Y el primer golpe que se lleva es que su gran compañero, el que él amaba profundamente, que ellos incluso desarrollan un lenguaje, porque desde entonces él es un gran codificador y descodificador de lenguajes. Entonces desarrolla un lenguaje para comunicarse con el muchacho que era el amor de su vida. Y resulta que el amor de su vida nunca le dijo que tenía tuberculosis. Y muere de tuberculosis en unas vacaciones. Y entonces Alan, cuando regresa, lo llama al director y le dice pues, que su amigo ha muerto. Ese es uno de los primeros golpes más fuertes, son golpes devastadores. Bueno, después de eso, tiene una participación en la universidad, en Cambridge, donde estudia matemáticas y se vuelve un excelente matemático. Por azares del destino, pues cosas extrañas, se entera
hasta donde yo entiendo, Winston Churchill, el mismo Winston Churchill, se entera de que existe este hombre y él está formando un equipo de decodificadores. ¿Por qué? Porque hay una máquina muy famosa, que le hemos visto en un montón de películas y un montón de cosas, la máquina Enigma, que en realidad era una máquina comercial, era una máquina que se había hecho para los bancos, pero que los alemanes la adaptan para cuestiones militares, y entonces esta máquina Enigma, los primeros que tienen acceso a una máquina Enigma son los polacos, y los polacos le hacen llegar a los ingleses una máquina Enigma. Después van a aparecer 2 más máquinas Enigma en submarinos que no se hundieron rápidamente y de los cuales pudieron sacar las máquinas Enigma y sus manuales. De todas maneras, no podían decodificar con esto, pero Alan Turing forma un equipo, y un equipo interesantísimo, porque forma un equipo. ¿Y cómo creen que es el examen de admisión? Pues el examen de admisión es que va a convocar a personas que le gusten los crucigramas. Y entonces llegan a Bletchley Park. Bletchley Park es un paraje que está cerca de Londres, por cierto, es un paraje así medio abandonado de la mano de Dios, medio rústico, que tenía una fábrica de radios. Y entonces eran un montón de cabañas donde se armaban radios y cosas así. Después, durante la guerra, pues todo eso se vuelve un sistema de espionaje sofisticadísimo, pero pues los alemanes ni se la sospechan porque pues, no hay nada extraño, son las mismas casas estilo inglés, estilo de campo inglés, y donde trabaja mucha gente, pues sí, pues es una fábrica de radios, ¿no? Pues no, ya no era ninguna fábrica de radios, era un centro de decodificado. Y entonces ahí a Turing le piden que haga una selección, y hace una selección, y hace algo que a los ingleses no les podía caber en la cabeza. Con todo lo que los liberales que son el día de hoy, y con todo lo abiertos que son el día de hoy, sobre todo a partir de los 60s, no les podía caber en la cabeza de que Turing hubiera escogido una mujer entre el equipo de decodificadores. Y Turing dice, yo los escogí por sus capacidades, no por su sexo. Y así forma ese equipo. Y entonces llega a una conclusión. La única forma de enfrentar a una máquina es enfrentarla con otra máquina. ¿Por qué? Porque eran cientos de millones, 150 millones de posibilidades de combinaciones de la máquina Enigma. Entonces se le cambiaban los discos, se intercambiaban unos discos que tenía, y bueno, era infinita las posibilidades. Entonces era dificilísimo de codificar. Entonces lo que hace es crear su máquina. En un principio el almirantazgo británico no le quiere dar un peso, finalmente le dan, pero no ven rápido los resultados, y entonces incluso quieren destruir su máquina. Él va y se encierra y defiende su máquina a capa y espada. Agraciadamente no logran su objetivo los militares, porque los militares son militares en todos lados del mundo, ¿no? Y es muy difícil que esa mentalidad sea elástica, ¿no? Entonces, y hay militares a los que uno puede respetar mucho, como Georgy Zhukov o como Dwight D. Eisenhower, sí, pero de todas maneras no dejan ser cuadradones, ¿no? Y agraciadamente la máquina empieza a trabajar, empieza a decodificar, y eso la salva. Además, la máquina la ve como su hijo. Es un hombre que no puede abrirse de capa, que no puede ser como es porque sus compañeros son heterosexuales, pero además de eso, pues estaba penado por la ley ser homosexual. Alan Turing, ya grande, ya después de la guerra. Por cierto, nunca nadie supo de la existencia de este grupo. La máquina fue destruida después de la guerra para que no cayera en manos ahora de la Unión Soviética, ¿no? Entonces se destruyó la máquina, juraron
so pena de cárcel, no decir una palabra de su trabajo durante la guerra. Él va a dar clases y desgraciadamente va a un restaurante donde pues era una zona donde había intercambio entre homosexuales y personas que pues, eran servidores, y eso lo hace que le apliquen una pena de esterilización química. Y el amigo prefiere suicidarse. Hay quien dice que no es cierto, que aquella famosa manzana de Newton, ¿se acuerdan ustedes que Newton decía que vio que era una manzana y que ahí, bueno, no pasa de ser una anécdota, ¿no? Quién sabe si es cierto, pero bueno, todo el mundo habla de la manzana de Newton y la mordida que tiene la manzana de Newton que viene en la logotipo de la Apple, dicen que es la mordida que le da Alan Turing para envenenarse, y con eso se envenenó. Muy grosso modo, y aunque ya mi querido camarógrafo ya me dijo que ya me calle, que ya estuvo bien, que me deje de estar diciendo tanta tarugada. Bueno, sí, pues me emocionan esos tres ingleses que quieren que les diga. Acuérdense ustedes, hay que hacer una vistea por ahí, meterse a la computadora, a los libros. A mí me gustaría pues, que lo hicieran en los libros, pero en la computadora está perfectísimo. Buscar qué era la ENIAC, cómo funcionaba la ENIAC, y a partir de ahí cómo van evolucionando las computadoras y cómo nacen las laptops. Pero eso ya así como decían mis maestros allá cuando yo era niño, en los años 50 del siglo pasado, fíjense nada más, voy a cumplir 76 años ahora en noviembre. Bueno, pues, como decían mis maestros, se los dejo de tarea. O sea, yo no se los dejo de tarea. Yo les pido amablemente que por favor vayan a un libro, vayan a su computadora, empiecen por la computadora, por el celular, que yo también lo consulto cada rato. Y muchas gracias por vernos visto. Un abrazo a los hermanos de Latinoamérica, a todos, muy en especial el día de hoy, por ser 19 de julio, a los compañeros nicaragüenses. Estén en favor o en contra del régimen, eso no tiene nada que ver. Salir de Somoza fue una bendición. Les mando un abrazo y muchas gracias por vernos. Somos sus hermanos mexicanos que los queremos mucho y siempre estamos para estar juntos con ustedes en las buenas y en las malas. Hasta luego.